buenos días, chicos. El día de hoy el tema que vamos a tratar es acerca de la personalidad límite y su tratamiento, sobre todo el tratamiento a través de la terapia del psicodrama de Moreno, ¿sí? Y la utilidad que tiene este tratamiento, sobre todo en personalidades límite o en otro tipo de trastornos de la personalidad. Bien, ya lo vimos, ya lo revisamos en la clase anterior, ya tiene el material acerca de lo que es el folleto, el trastorno de la personalidad límite, ¿sí? Pero vamos a recordar, a retomar un poquito para acordarnos cómo es o cómo piensa alguien que tiene un trastorno límite de la personalidad. Generalmente, así como dice este folleto, se nos presentan o se le presentan a la persona sentimientos de abandono, de pérdida, ¿sí? Sus pensamientos concretos pueden ser: siempre voy a estar solo, nunca voy a poder salir, contar con nadie, etc. Tienen una sensación de no merecer ser amados. Esto generalmente es un aprendizaje, es un moldeado que viene a relación o que se genera desde la niñez o la adolescencia y ya sea por padres muy restrictivos de cariño, por abandono, etcétera. Entonces, los pensamientos específicos que salen con esta sensación de no ser amado es: nadie me amará, nadie va a querer estar cerca de mí si me conociera realmente, ¿sí? Hay una sensación o hay una forma de ser dependiente, ¿sí? Son muy dependientes, son muy arraigados a otras personas. Entonces el pensamiento que se genera a raíz de la dependencia es: no puedo valerme solo, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien esté conmigo. Entonces por eso pueden ser muy posesivos, porque son dependientes completamente. Y si la persona que está con ellos no responde a esa necesidad, se sienten profundamente decepcionados, profundamente traicionados, ¿sí? Hay un sometimiento y una falta de individuación, o sea, no soy yo realmente. Para agradar a los demás, debo calmar o debo someter mis deseos a los deseos del otro, ¿sí? O si no, me van a abandonar, me van a dejar de querer, etcétera. Entonces, muchas veces las personas con trastorno límite van a tener estas conductas de, pues yo no le llamaría fingir, le llamaría más bien pues de no mostrarse tal cual son por el miedo precisamente que tienen al abandono, ¿sí? Son muy desconfiados precisamente por lo mismo. Como ya alguien les hizo daño en el pasado, consideran o piensan que todo mundo les quiere o les puede hacer daño ahora, ¿sí? Entonces, el pensamiento que se genera a partir de la desconfianza es que la gente le va a hacer daño, que van a atacarlo, que se van a aprovechar de ellos. Entonces, siempre están un poco a la defensiva o un mucho a la defensiva, ¿sí? Precisamente por esta desconfianza. Tienen una autodisciplina inadecuada, o sea, les cuesta mucho trabajo controlarse, seguir reglas, adaptarse a las normas, ¿sí? Son muy impulsivos aparte. Entonces, el pensamiento que se genera es que no se pueden controlar, que no pueden adoptar ninguna disciplina. Para ellos eso es imposible, ¿sí? Tienen un miedo exagerado a perder el control emocional, precisamente por esa impulsividad, precisamente por ese miedo a perder el control, perdón, por esa inadecuada autodisciplina, procuran controlarse, se presionan a controlarse porque creen que va a pasar algo horrible. Sin embargo, es inefectivo. Ese autocontrol que ellos pretenden tener es poco efectivo y acaban cediendo y acaban siendo impulsivos y acaban decepcionando a los demás y decepcionándose a sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Sienten mucha culpa y se autocastigan, ¿sí? Precisamente por esa cuestión. No tienen disciplina, hay un miedo enorme a perder el control, sienten que no merecen ser amados. Entonces, cuando se confirma todo esto de no poder mantener el control, de ceder a su impulsividad, sienten culpa.
ya vi, no pude, no me puedo controlar, siempre es lo mismo, entonces se autocastigan. Soy una mala persona, merezco ser castigado, me merezco que nadie me quiera, ¿sí? Entonces, ahí se hace una profecía autocumplidora, se autoconfirma lo que ya sospechaba o lo que ya temía. Y hay una privación emocional, aunque establecen relaciones con otras personas y pueden ser relaciones muy intensas y de dependencia, a final de cuentas el sentimiento, el pensamiento de una persona con trastorno límite es: no hay nadie que satisfaga mis necesidades, todos me decepcionan, todos se quedan cortos en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Necesito a alguien que vele por mí, que me cuide, que esté todo el tiempo conmigo. Y entonces sabemos que eso es imposible. Sabemos que aunque estemos con una persona en una relación de compromiso, aún viviendo con alguien, o sea, es imposible que alguien esté contigo el 100% del tiempo. Y es imposible que alguien atienda tus necesidades al 100%. Pero bueno, como eso es lo que espera alguien que tiene un trastorno límite, al no haber cumplido o satisfechas sus necesidades, se decepciona. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que ya sabemos, una vez que ya vimos cómo es el pensar, el sentir de alguien con trastorno límite, pues nos vamos de nuevo a retomar un poquito la definición, ¿no? Es una afección mental. Más que afección mental, vaya, yo diría que es un patrón constante, continuo de conducta, de emociones, de pensamientos y de sentimientos. Recordemos que la personalidad es precisamente una serie de patrones que hacen que cada individuo se diferencie de otros. Y esos patrones son más o menos fijos en la manera de reaccionar, de comportarse y de pensar. Y van evolucionando a través del tiempo, porque no tenemos o no somos igualitos o no sentimos igualito cuando estamos en la adolescencia que ya a los 40. Entonces, la personalidad sí evoluciona, pero conserva rasgos principales o rasgos distintivos. ¿Sí? Entonces, en el caso de las personas con un trastorno de personalidad límite, han crecido con estos patrones mal adaptados, ¿sí? Han tenido una serie de patrones mal adaptados, lo cual hace que estas personas se comporten de esta manera, ¿sí? Con esta sensación de dependencia, de autocastigo, de infravaloración, etc. Entonces, precisamente es un trastorno en el cual la persona tiene patrones prolongados a lo largo del tiempo y más o menos constantes de emociones turbulentas e inestables. A diferencia de otro tipo de trastornos, por ejemplo, esto es permanente, esto se va desarrollando aproximadamente o se detecta o se diagnostica aproximadamente la adolescencia, pero sin embargo se considera que se va formando desde se puede ir formando desde la niñez, ¿sí? Me explico, no es que de repente aparezca. El trastorno límite, al igual que muchos otros trastornos, surgen como respuesta a un ambiente hostil, carente de afecto, en donde hay maltrato y abuso. Entonces, un niño que crece en un ambiente de este tipo, un niño que ha sido abusado por sus padres, que ha sido golpeado, necesita tener un mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces, si mis papás no me quieren, me golpean, etcétera, pues hago ese mecanismo de defensa. En la niñez ese mecanismo funciona porque es cuando el ambiente es hostil, pero lo malo de esto es que ya en la adolescencia o en la adultez deja de funcionar. Este patrón ya no te sirve. ¿Por qué? Porque ya saliste de ese ambiente, ¿sí? Entonces, ya son conductas inadaptadas. Las relaciones con las personas con trastorno de personalidad límite son muy difíciles. Son personas muy difíciles de llevar en el día a día y que van a tener problemas con las personas que están en muchas áreas de su vida. Tendrán problemas con los profesores, con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con muchas de las personas o en muchos de los ambientes en los que ellos se relacionan, van a tener problemas. Son personas difíciles de llevar. Y como pareja, pues ya vimos, suelen ser muy dependientes, entonces pueden llegar a ser asfixiantes, ¿sí? Bien, otra de las
cosas, bueno, ya que lo vemos, ya que vayamos un poquito a los síntomas, ¿sí? Bien. Las causas ya lo vimos, no es una sola causa, no, ojo, también yo les decía que, que puede surgir a partir de un ambiente hostil, de abuso, de violencia, pero ojo, no todos quienes han vivido en un ambiente hostil y de violencia desarrollan un trastorno de la personalidad, ¿sí? Es un trastorno de origen multifactorial, no hay un solo motivo, ¿sí? Entonces, está relacionado a factores genéticos igual que muchos desórdenes mentales, pero el hecho de que en tu familia, tu mamá o tu papá hayan tenido trastorno límite de la personalidad no quiere decir que a fuerza tú lo vas a tener, va a depender de otros factores. Tú tienes predisposición, mayor posibilidad de, pero si tu ambiente es sano y te desarrollas en un ambiente saludable, probablemente no lo desarrolles, ¿sí? Los factores familiares, ¿en qué tipo de familia te desenvuelves? ¿Es una familia nutricia donde hay valores, normas, donde hay cariño, donde hay apego? ¿Es una familia donde hay disciplina? ¿O es una familia caótica donde no hay la presencia de los padres, no se siente, no se establecen reglas, no hay nutrición emocional? ¿No se desarrolla la resiliencia? Es muy probable que sí lo desarrolle. Y los factores sociales, pues son los factores de riesgos asociados. Bajos niveles de pobreza que llegan al peligro a no tener, por ejemplo, una estabilidad económica para satisfacer las necesidades básicas, consumo de alcohol o drogas por parte de los padres, abuso sexual, maltrato, golpes, violencia intrafamiliar, todos esos factores, ¿sí? Van a hacer que el riesgo de tener un trastorno límite pues se incremente. Y yo añadiría aquí un factor personal, que es la propia personalidad de cada individuo, ¿sí? La capacidad de resiliencia natural que cada uno tenemos. La resiliencia es una parte es natural, pero también se puede desarrollar, se puede mejorar, se puede entrenar, ¿sí? Pero esta capacidad natural, hay personas que naturalmente son muy hábiles para recuperarse de las adversidades, entonces eso también va a influir. O sea, por eso les digo, no todos quienes tienen el factor genético y viven en un ambiente caótico, van a desarrollar trastorno límite. Puede que lleguen a ser personas pues que superaron esa situación y no desarrollan el trastorno. Entonces, ahora sí que es multifactorial y es pues individual, ¿sí? Entre los factores de riesgo pues incluye el abandono o miedo al abandono durante la niñez o la adolescencia, ¿sí? Quedarse sin alguno de los padres o sin ambos, eh, una vida familiar caótica o disociada, lo que ya decíamos, ¿no? Violencia intrafamiliar, consumo de sustancias en los adultos, que no haya cuidados, que no haya padres que estén al pendiente de los hijos cuidándolos, todo eso puede ser un factor de riesgo. Comunicación y expresiones afectivas deficientes en la familia. Ok, a lo mejor mi familia no es una familia violenta, no es una familia que golpee, satisface mis necesidades básicas, comida, estudio, etcétera, pero es una familia fría, no hay expresiones afectivas, ¿sí? Es una familia exageradamente crítica y exigente, ¿sí? Entonces me exigen todo el tiempo, pero nunca me validan, nunca me refuerzan positivamente, ¿sí? Minimizan mis logros. Mira mamá, saqué 9. Ah, ¿y no pudiste haber sacado 10? ¿Sí? Ese tipo de cuestiones. Familias excesivamente frías y excesivamente exigentes, donde no hay demostración afectiva, donde no hay validación positiva, puede ser también una causa o un factor de riesgo, vaya. El abuso sexual, el abuso físico o el abuso emocional, ya lo dijimos, niños, adolescentes expuestos a agresión física o sexual también tienen riesgo de desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Entonces, como vemos, el trastorno límite no es algo que brote de repente, se ha ido formando generalmente durante la niñez y la adolescencia, se han ido formando estos patrones inadecuados de comportamiento y bueno, pues surgen generalmente, el DSM por ahí nos dice que
se diagnostica a partir de la adolescencia y pues se desarrollan durante la edad adulta. El trastorno límite ocurre igual en hombres y mujeres, pero las mujeres tienen mayor prevalencia y tienden a buscar el tratamiento más a menudo que los hombres, ¿sí? Se considera que después de la mediana edad, por ahí después de los 40, 45 años, los síntomas pueden mejorar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? También es importante, generalmente el tratamiento lo buscan no tanto por el trastorno límite. Ellos están acostumbrados a que así es su personalidad, siempre se han sentido así. Entonces muchas veces van a buscar ayuda psicológica a partir de los síntomas. No tanto, no te van a llegar a decir, es que tengo trastorno límite y quiero que me atienda o me cure. No, generalmente es que me siento triste, me siento muy ansioso, estoy muy deprimido. Generalmente los síntomas asociados son los que van a hacer que la persona busque ayuda, ¿sí? Y ya en consulta es cuando nosotros detectamos que la persona tiene trastorno límite a partir de pruebas, de la entrevista y de muchas otras cosas. Bien. ¿Qué tratamiento se lleva una persona? Si estamos diciendo que es una personalidad, un patrón de comportamiento, de conducta, de sentimientos y emociones y pensamientos, si es un patrón que se fue creando, generalmente lo tratamos con psicoterapia. A diferencia de la depresión o de la ansiedad, no hay un medicamento exclusivo. ¿Sí? O sea, no hay un medicamento específicamente para trastorno límite, pero sí se puede usar medicación para tratar síntomas relacionados o síntomas que vienen con el trastorno límite, como son la depresión o ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden utilizar medicamentos? Claro que sí, para ayudar o para que la adhesión a la terapia sea más efectiva. Para disminuir estos síntomas de depresión o ansiedad se pueden utilizar medicamentos. Ya sabemos que como psicólogos, pues nosotros no medicamos. Nuestro trabajo va a ser en psicoterapia, pero hay que derivar al paciente con un psiquiatra para que lo medique si es que vemos que sus síntomas son muy, muy difíciles de controlar o le generan mucha angustia, le generan mucho problema. ¿Sí? Entonces lo derivamos con el psiquiatra, pero continuamos con la psicoterapia, porque pues no, el medicamento por sí mismo no va a mejorar, por ejemplo, las relaciones y los pensamientos que la persona tiene, ¿sí? Entonces, el psiquiatra también podría recomendar la hospitalización o el internamiento si considera que la seguridad de la persona está en riesgo. Explico, son impulsivos. Ya vimos el tipo de pensamiento que tienen, pensamiento de minusvalía, de no poder, de no ser suficiente. Van a ser personas que muchas veces recurran, sobre todo en la adolescencia, al cutting, se autolesionan. Y en edades, igual en la adolescencia o en edades más adultas, también pueden llegar a tener intentos de suicidio, ¿sí? Cuando se ven rebasados por las cosas. O cuando la persona, por ejemplo, con la que están, los quiere abandonar. Eso es una forma en la cual ellos van a reaccionar. Entonces son pacientes, en el trastorno límite son pacientes que tienen mucha propensión a atentar contra su propia vida. Por eso un psiquiatra puede recomendar que se le hospitalice para evitar que se inflinja daño. ¿Sí? ¿En qué va a consistir el tratamiento? Bueno, como dijimos que es un patrón de personalidad, la psicoterapia le va a ayudar al paciente a aprender habilidades. Tenemos que ayudarle a desarrollar habilidades para controlar y afrontar su enfermedad y las reacciones asociadas a esta. ¿Sí? El tratamiento, perdón, tiene como objetivo que el paciente, para empezar, mejore su autopercepción, que deje de ser tan duro consigo mismo, que deje de ser tan autocastigante. ¿Sí? Esa es una parte del tratamiento. Mejorar la autoestima, mejorar el autoconocimiento, mejorar la autovaloración, ¿sí? Para que lleve una vida más gratificante, para que trabajando con la autoestima y la autopercepción mejoren sus pensamientos y sus sentimientos acerca de sí mismos y a partir de eso podemos trabajar muchas otras cosas.
Bien, los objetivos a tratar con los pacientes dentro de la psicoterapia o los objetivos que vamos a tener al tratar con estos pacientes es, bueno, enfocarlo, uno de los primeros es enfocarlo en su capacidad de funcionamiento actual, ¿sí? Del 1 al 10, ¿en qué nivel de funcionamiento estás? ¿Sí? ¿Qué áreas están libres de conflicto? ¿Sí? ¿En qué no te sientes así como normalmente te sientes? Hay que tener cuidado porque habrá pacientes que a lo mejor sean muy, muy negativos acerca de sí mismos y digan, no, no tengo área libre de conflicto. Entonces, si ellos no son capaces de identificarla, esa área libre de conflicto, hay que identificarla nosotros. Nosotros tenemos que, a través de las entrevistas y de las sesiones de psicoterapia, buscar y valorar, darle la validación que no se le dio en algún momento y enseñarle, mira, si tienes áreas libres de conflicto, aquí en este aspecto te va muy bien, eres bueno en esto, ¿sí? Bueno, eh, ayudarle y enseñarle a controlar las emociones que lo hacen sentir incómodo, que las procese, que no nada más las viva y las sienta de manera explosiva, sino que también sea capaz de procesar esas emociones, ¿sí? Reducir la impulsividad, ayudarle a hacerse consciente de las emociones en lugar de nada más explotar, ¿sí? Hay que reducir la impulsividad porque generalmente eso es lo que le causa más problema y en las relaciones interpersonales, el hecho de que es muy impulsivo y que no piensa antes de hacer las cosas. Entonces hay que ayudarle a hacerlo consciente. ¿Sí? No, la impulsividad se puede reducir haciendo que la persona se concientice acerca de sus emociones y cuando soy consciente de mis emociones soy capaz de elaborar un pensamiento y una reacción acorde. ¿Sí? Cuando no soy consciente, nada más reacciono. ¿Sí? Es como, no, son reactivos. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con una botella de Coca-Cola o de refresco? Perdón, si yo la agito. ¿Sí? Una vez que la agito y la abro, va a explotar. Pues eso es algo así, ¿no? Tienen los sentimientos todos agitados, le das pie tantito y explotan. Hay que enseñarles a cómo hacerse conscientes de sus emociones y una vez que ya soy consciente, cómo responder, cómo reaccionar. Esto lo vamos a hacer, no es de la noche a la mañana, no es con la primera sesión y ya se va a ser consciente. No es le voy a decir, tienes que ser consciente de tus emociones. No, tengo que darle las herramientas a través de técnicas, de ejercicios, de estrategias para que las vaya poniendo en práctica. Y con el tiempo vamos a ver mejorías. ¿Sí? Vamos a trabajar también en mejorar las relaciones interpersonales. Recuerdan, al principio les dije, son personas que les cuesta mucho trabajo relacionarse con los demás. Siempre tienen mucho problema para relacionarse con los demás. Eh, al mismo tiempo, esto los lleva a tener una empatía reducida o no tener empatía con los sentimientos o las sensaciones de las demás personas. Pero no lo hacen porque no quieran tener empatía, no es de una manera provocada. Eh, no tienen empatía porque están tan concentrados en sí mismos y en su desgracia y en sus sentimientos de minusvalía que les cuesta muchísimo trabajo enfocarse en otras personas. Les cuesta mucho trabajo enfocarse en los demás porque están concentrados, invadidos por sus propios sentimientos y pensamientos negativos. Por eso les cuesta trabajo considerar las emociones de los demás, no tanto porque lo quieran, no tanto porque sean egoístas, ¿no? O lo quieran hacer, sino porque estoy invadido y desbordado por mis propios sentimientos negativos. Bien, la psicoeducación, como en todo, a nosotros como terapeutas nos toca enseñarle al paciente acerca de su trastorno para que lo entienda y para que sepa de dónde viene y cómo lo puede afrontar. Una vez que el paciente conoce y sabe, ojo, hay que enseñarle para que conozca, sepa y salga adelante. No para que conozca y se justifique con eso. Ah, no es que tengo un trastorno límite, no puedo hacer nada. No, hay que enseñarle para que mejore, no para que se quede estancado y agarre el trastorno y agarre la etiqueta para justificarse. Y en la medida de lo posible, pues no hablarle de que eso, o sea, sí hay que explicarle, pero no dejarle la etiqueta de que eres trastorno límite, ¿no? Vives, tienes estas dificultades, pero no dejarle la etiquetota ahí porque luego con eso se agarran para no mejorar y para no trabajar, ¿sí? Y bueno, por último, bien importante, hay muchos problemas asociados al trastorno.
Entonces hay que tratarlos. Van a ser personas muy ansiosas o con niveles de depresión, arriba de lo común y con presencia de adicciones, viven al límite, son impulsivas. Entonces, en muchos casos hay abuso de alcohol, abuso de sustancias tóxicas, pues también hay que atender esos problemas asociados, porque si no se tratan, pues por mucho que yo le enseñe a trabajar y a controlar sus emociones, va a haber recaídas. ¿Sí? Entonces es bien importante trabajar los problemas asociados al trastorno. Y si es necesario el equipo multidisciplinario, pues adelante. En el caso de las personas que presentan adicciones, no vamos a poder trabajar solos. Será necesario también contar con un psiquiatra, con un médico, con personas especialistas en adicciones, si es que nosotros no lo somos, para poder sacar al paciente adelante y que la psicoterapia en conjunto con los demás tratamientos tenga una mayor efectividad. Dijimos al principio que esta clase se iba a tratar de cómo tratar el trastorno límite a través del psicodrama. Pues ya llegamos a esa parte. ¿Sí? Sabemos que el psicodrama de Moreno, eh, Moreno era un psiquiatra que utilizó el teatro, perdón, como un medio para mejorar la situación emocional de los pacientes. Entonces, a partir de aquí se dan cuenta que el psicodrama tiene mucha efectividad en los trastornos de personalidad en general, no solo en el límite, ¿sí? Entonces, bueno, el psicodrama consiste en hacer representaciones, en escenificar representaciones que tienen que ver con la problemática de las personas, ¿sí? Se puede utilizar de manera grupal, individual, etcétera. ¿Cómo hacemos psicodrama en individual? Pues a través de un monólogo, un soliloquio o que el terapeuta siempre va a estar participando, ¿sí? Entonces, bueno, el psicodrama se va a utilizar como un medio para que los pacientes encuentren solución a aquello que les está angustiando, ¿sí? Esta forma de intervención tiene generalmente un proceso, o sea, no se hace nada más así, lo pongo y actúa, ¿no? Hay una intención, hay un proceso y siempre que escenificamos algo, tiene que ser, pues, va a ir dirigido con algún objetivo, ¿no? El proceso del psicodrama comprende 4 pasos. El primero es de calentamiento, se hacen ejercicios para que los asistentes se integren y tomen conciencia del inicio. Entonces yo puedo empezar con ejercicios de muevan sus hombros hacia atrás, hacia adelante, muevan la cabeza, cierren los ojos, inhalen, exhalen, ubiquen el sentimiento que en este momento predomina en ustedes. Ubiquen la emoción, dónde la sienten, ¿sí? ¿Qué es lo que les provoca esa emoción? ¿Sí? Esto es como para que vayan entrando en calor y tomen conciencia de que vamos a iniciar con el ejercicio. Posteriormente, comienza la escenificación. Aquí el terapeuta, que va a ser el director de la escena, va a animar a una persona para que explique su problema. ¿Sí? En caso de que sea terapia individual, pues animará al paciente para que explique qué situación le aqueja o le agobia. ¿Sí? Y se va a armar una representación del problema, o sea, a partir de lo que el paciente identificado o el paciente que quiso participar nos explique, vamos a representarlo, ¿sí? Se puede representar todo tipo de escenas. Muchos piensan que el psicodrama solamente incluye representar las cuestiones que nos afectan con otras personas o que creen que solamente se pueden hacer representaciones de personas. Pero no, esto es lo interesante y lo sano, lo sanador del psicodrama, que se pueden representar incluso emociones. Entonces, si el conflicto que está teniendo la persona es miedo al abandono, uno de los integrantes del grupo puede representar el abandono, actúa como el abandono, ¿sí? Y entonces se hace una escena que ayude a trabajar con ese abandono, ¿sí? Entonces las personas, se puede, quien presenta el problema puede escenificarlo directamente o se puede escoger que los demás escenifiquen. Y siempre es curativo y siempre es liberador, aunque otras personas lo escenifiquen, porque entonces el paciente lo va a ver desde afuera, ya no lo va a ver inmerso desde su burbuja y desde su burbuja llena de problemas, ¿no? Ya lo va a ver desde afuera, ¿sí? Bueno,
Posteriormente, cuando se escenifica el problema, se hace un análisis grupal. Las personas, tanto quienes estuvieron en el psicodrama personificando, van a compartir su experiencia, qué sintieron, a qué les recordó, etcétera. O igual si hubo espectadores, porque cuando se trabaja en el psicodrama en grupo, pues no es necesario que todos tengan un papel. Se utilizan los actores necesarios y el resto va a ser audiencia. Y entonces también al hacer el análisis, las personas que fungieron como público, pues también van a aportar su percepción, ¿sí? Van a aportar qué es lo que vieron como espectadores, qué es lo que sintieron, ¿sí? Qué se llevan, y eso es enriquecedor para todos, ¿sí? Posteriormente se hace un cierre, los participantes hablan de su aprendizaje durante la sesión y el terapeuta hace un resumen y facilita la comprensión de lo ocurrido, ¿sí? Así es como se aplica el psicodrama. Entonces, no es nada más escenificar, no es nada más que la persona represente, sino también hay que hacer un análisis. Esto que estoy viendo, que me dice, que me deja, de qué me doy cuenta, ¿sí? En terapia Gestalt se usa actualmente el psicodrama, el roleplay, etc. El psicodrama trabaja a partir de diferentes técnicas, ¿sí? Una de ellas es precisamente, bueno, las formas en las cuales se puede escenificar el problema son diferentes y se pone a disposición de los participantes pues diferentes técnicas según la problemática. El terapeuta con más o menos experiencia dirá, aquí en este caso vale la pena aplicar esto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el paciente dé solución a sus problemas. Cada encuentro psicodramático va a ser diferente, aun cuando sea el mismo grupo de personas, será diferente, porque los momentos, las disposiciones, el ambiente simplemente es diferente. Entonces nunca va a haber dos sesiones de psicodrama iguales. Aunque yo aplique la misma técnica, nunca van a ser iguales. Entonces, con cada encuentro psicodramático podemos aplicar diferentes técnicas como son la escultura, ¿sí? Entonces, no necesariamente el psicodrama siempre es actuar una escena, ¿sí? Podemos aplicar la escultura, que se trata de hacer de una o más personas una escultura, con la finalidad de que expresen esos sentimientos. Entonces, pido voluntarios, 2 o 3 voluntarios, y le voy a pedir a mi paciente, ¿ok? ¿Cómo se siente? Piensa que estas personas son arcilla y puedes hacer una escultura de la forma que tú quieras. Haz una escultura que represente cómo se siente el miedo al abandono. Moldéalo, acomódalo como tú piensas que se siente el miedo al abandono. Y la persona va a trabajar, acomodarle los brazos, la cabeza, la postura, para que trabaje con eso, con el sentimiento de abandono. Ahora, ¿cómo se siente la impotencia? ¿Cómo se siente la impotencia por no cumplir los estándares o por no cumplir las expectativas? Y entonces agarra a otra persona y la hace también escultura, ¿no? Y entonces igual al final hacemos un análisis. ¿Qué es lo que observas? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría seguirte sintiendo así? ¿Cómo cambiarías la escultura para que ya no tenga miedo? ¿Cómo cambiarías la escultura para que ya no sienta impotencia, ¿no? Y entonces vamos trabajando con los sentimientos que le agobian. La persona puede moldear incluso su propio cuerpo. Si no lo quiere hacer con otras personas, puede hacer su propia escultura, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se siente cuando tienes miedo al abandono? Y quédate en esa posición y quédate mucho tiempo. ¿Y te duele? ¿Es doloroso? Ah, sí, bueno, entonces hay que salir de esa posición. ¿Cómo saldrías? ¿No? Aquí va a depender de la creatividad del terapeuta para trabajar esta técnica de la escultura, ¿sí? Bueno, posteriormente está la técnica del espejo, donde consiste en que varias personas, no el propio paciente, van a representar el problema que tenga alguno de los participantes, ¿sí? O sea, cuando es la técnica del espejo, el participante cuenta su experiencia, sus problemas, no va a ser partícipe de la escena. Por eso se llama espejo, porque el paciente va a ver reflejado en otros su problemática, ¿sí? Entonces, esto sirve para que el paciente vea su problemática desde afuera,
para que no lo vea inmerso como está dentro de su problemática y de su burbuja, ¿sí? El paciente va a ver su problemática desde afuera, representado por otras personas. Esto es muy útil porque ambas personas aprenden de la experiencia, ¿sí? Yo que voy a representar el papel, me voy a identificar o puedo ver otras maneras de reaccionar, ¿sí? Puedo identificar en otro lo que está haciendo mal. Acuérdense que somos más propensos en identificar eh, los errores de los demás o en aceptar los errores de los demás que los propios. Entonces, por eso la técnica de espejo funciona para ambos, tanto para quien representa un problema ajeno como para quien ve representado su problema en el escenario, ¿sí? Entonces, en ambos sentidos funciona, ¿sí? Y pues el público también va a aprender, claro. Otra de las técnicas del psicodrama es el soliloquio o monólogo, donde se trata de que la persona hable o exprese en voz alta lo que le sucede, ¿sí? Como si estuviera pensando en voz alta, que esos sentimientos salgan. El soliloquio sirve mucho como técnica para expresar, como técnica expresiva en el sentido de sacar todo lo que trae adentro, todo lo que está reprimiendo, ¿sí? Es una técnica como para liberar presión, liberar emociones, todo aquello que no he dicho, que nada más he traído pensando y sintiendo y que me está oprimiendo el pecho, que me está oprimiendo la garganta, lo saco, ¿sí? Y le decimos al paciente tal cual, imagínate que no hay nadie aquí, imagínate que estás tú solo, solo con tus pensamientos. Expresa en voz alta esos pensamientos. Y entonces se va como hilo de media expresando y hablando de todo lo que le sucede, ¿sí? Como si estuviera pensando en voz alta. Todos esos pensamientos que se quedan acá y que no salen, para afuera. Después viene el juego de roles o roleplay, ¿sí? Que les digo, esa técnica se utiliza mucho en otro tipo de psicoterapias, como la terapia humanista, la terapia gestal. Han adoptado el roleplay como una técnica y es muy útil también porque la persona toma función de otras. Esto sirve, por ejemplo, para generar empatía, para comprender cómo los demás me viven, me observan a mí, para ver el porqué de las exigencias. Es ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Literalmente vas a actuar como otra persona. Entonces, si yo tengo problemas con mi pareja, me voy a poner, yo voy a representar el papel de mi pareja, ¿sí? Para ver cómo siente, para tratar de ponerme en su lugar. Aquí en el roleplay la persona toma la función de otra en algún momento de la escenificación. Podemos empezar con una actuación normal donde el paciente se representa a sí mismo, pero mientras avanza la representación lo cambiamos de puesto o lo cambiamos de personaje. Ahora vas a representar a tu hermana, ahora vas a representar a tu novio y así. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para que el paciente vea el problema desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Y para representar problemas de otros, ¿sí? Al representar problemas de otras personas también facilita el entendimiento de sus propios problemas y ayuda a que el mismo paciente aprenda de la experiencia de los demás, ¿sí? Sobre todo al representar cosas que les han funcionado a otros pacientes. Bueno, pues voy aprendiendo acerca de mi problema a través de los demás. Perdón, perdón. ¿Cuáles son los beneficios de la psicoterapia o el psicodrama de Moreno? Bueno, principalmente ayuda a que los pacientes tomen conciencia sobre sus propios problemas, ¿sí? Ayuda a que haya una exploración de diferentes soluciones. Como les decía, aprendemos a través de los demás, entonces vamos a explorar soluciones diferentes. Sí, soluciones que a lo mejor no se me habían ocurrido antes. Siempre me quedo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y no me funciona. Y a partir del psicodrama puedo aprender de otras experiencias y encontrar otras soluciones. El autoconocimiento. También favorece el autoconocimiento y que la persona se haga consciente de sus propias emociones, de sus propios pensamientos, que se conozca a sí mismo, ¿sí? Nos va a ayudar también a que la persona genere empatía, a que comprenda los sentimientos de los demás, ¿sí? Ayuda a que se haga un encuentro grupal, a que las personas se relacionen con otros y sobre todo en esto del encuentro grupal, bueno, se van a sentir acompañados, ¿sí? No van a sentir que son los únicos en el mundo que tienen problemas, van a estar con personas que tienen problemas muy similares a los de ellos, entonces se van a sentir acompañados.
y van a sentir que alguien más entiende cómo se sienten y por lo que están pasando. Ayuda a que las personas se hagan cargo de sí mismas, que esto es muy importante. ¿Sí? Nos ayuda a ir rompiendo la dependencia, que la persona se encargue de sí misma, que se haga responsable de sí misma. Ayuda a la creatividad y la espontaneidad, por supuesto, porque es improvisación. En la mayoría de los casos el psicodrama se hace sin un guión, lo único que se plantea es la escena y ya el resto pues es espontáneo. Ayuda a que la persona esté más consciente de vivir el presente, que deje de preocuparse tanto por el pasado que le dañó o por el futuro que pues todavía no llega, ¿sí? Y ayuda, pues ya lo dijimos, con la liberación emocional, ¿sí? Al sacar afuera toda esta cosa que trae por dentro y que le ha estado molestando por tanto tiempo y que no puede expresar, pues hay una liberación emocional definitivamente. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se trabajó muy brevemente, un ejemplo muy pequeño, el psicodrama con una persona. No era una persona trastorno límite, él era más bien el padre, ¿sí? El señor M es un padre que vive en una situación muy delicada con su hija, que en la actualidad tiene 30 años. La hija estaba diagnosticada desde hace tiempo con trastorno límite de la personalidad y cuando la esposa del señor M murió, pues se hizo cargo de ella, pues, ya que pues presentaba estos problemas psicológicos, ¿sí? Entonces aquí se trabajó el psicodrama no tanto con la persona que tiene el trastorno límite, sino con el familiar, que también es muy útil, no solamente para tratar psicodrama con las personas con trastornos, sino a los familiares, que pues son los que tienen que mayormente lidiar con ellos. Entonces en la escena lo que se representa es que él estaba sentado y todos los participantes del grupo le tomaron de los brazos y los hombros y le hacían presión, le generaban presión, impidiéndole mover los brazos o levantarse, ¿sí? Esto representaba la culpa, los problemas, la tensión y la rabia por todo lo que llevaba encima, ¿sí? Esto, a decir de él, fueron las emociones que el señor M eligió y que sentía le estaban presionando. Entonces, la presión de los compañeros representaba esas emociones que el señor M traía. Durante el desarrollo de la escena se trabajó sobre la culpa, ¿sí? Llegó el terapeuta a la conclusión que era necesario trabajar la culpa, pues esta presión, este estrés, esta ansiedad que él sentía era a partir de que él pensó o pensaba que la educación que le había dado a su hija era lo que ocasionaba que la hija tuviera un trastorno de la personalidad, ¿sí? Entonces, él se culpaba del trastorno. En este caso, pues no tenía sentido porque se ve que eran padres que se dedicaban a su hija, hubo una situación donde la madre murió y el papá pues tal vez fue muy estricto con ella, ¿sí? Bueno, a través de este ejercicio, el papá, el señor M, pudo concluir que no todas las personas que tienen una educación restrictiva van a desarrollar un problema de esta índole. Ya lo dijimos, la capacidad de resiliencia no es solamente una cosa, son varios factores. Entonces, a partir de este ejercicio, el señor M pudo llegar a la conclusión de que no era justo que se estuviera culpando por eso y también autocastigándose porque se castigaba a sí mismo, ¿sí? Más adelante emergió el personaje de la hija, ¿sí? Más adelante se hizo necesario trabajar con el personaje de la hija, ya no nada más con sus propios sentimientos, en el cual pues sacó la rabia y el cansancio, ¿sí? Para el señor M, cuidar, atender el padecimiento de su hija y las reacciones y los problemas asociados a esto, pues era cansado, estaba cansado de lidiar con todas las problemáticas y estaba enojado. ¿Por qué? Porque, bueno, su hija con 30 años ya debía ser una persona capaz de cuidarse a sí misma. Sin embargo, a raíz del trastorno, pues tenía muchos problemas para eso. Entonces, cuando surge el personaje de la hija, se trabaja el psicodrama para que el señor M exprese todo lo que pensaba y lo que no le había dicho a su hija y lo que se había guardado, ¿sí? Entonces, aquí es donde, primero, es una técnica liberadora. El señor M pudo sacar todo lo que traía. Y en segundo lugar, utilizó la técnica del role play, hizo un intercambio de rol, ¿sí? El terapeuta le planteó al señor M ponerse en el lugar de su hija.
Ahora vas a actuar, ahora vas a representar a tu hija. ¿Cómo crees que ella se siente? ¿Cómo crees que ella piensa? Etcétera, etcétera. Y entonces va a recibir por parte de otro integrante parte de las cosas que él le pedía constantemente, ¿no? O sea, otro integrante actuó su papel y le dijo, tienes que cuidarte más, tienes que hacer caso a los médicos, no puedes estar todo el día en la cama, tienes que hacer algo, ¿sí? Cuando el señor M se puso en el lugar de su hija, pudo conectar con ella, ¿sí? Pudo entender un poco, ¿sí? Pudo conectarse con que ella pues no podía responder a las peticiones ni podía ver las cosas como las veía él, pues porque es una persona diferente, es un ente diferente, ¿sí? Entonces, por esta cuestión, por esta eh, aceptación o por esta situación de entender cómo se sentía ella, aceptó en que, bueno, estarle insistiendo a la hija acerca de lo que tenía que hacer solo le iba a generar más tensión, más enojo, ¿sí? Más preocupación y más distancia con ella. A la vez, esto estaba generando que hubiera un distanciamiento. Entonces, llegó a la conclusión el señor M que era necesario darle espacio, que podía ser bueno para ambos no estar encima de ella todo el tiempo y que tal vez eso mejoraría la relación. Aparte, acuérdense, generalmente cuando tenemos un problema, la solución que aplicamos es la misma y ya lo decía Einstein, si siempre haces lo mismo para solucionar, si siempre usas la misma solución para el problema, pues nunca vas a llegar a resultados diferentes, ¿sí? Si no aplicas una solución diferente, los resultados siempre van a ser iguales. Entonces, en este caso, el señor M llegó a la conclusión de que en lugar de continuar presionando, regañando y estando encima de su hija, tenía que darle espacio, tenía que soltarla un poco. Iba a aplicar esa otra solución, ¿sí? Bien, hasta aquí pues esta es la forma en cómo se trata el trastorno límite. Ya vimos características y síntomas. Espero haya quedado claro. Espero que tengan, que si tienen alguna duda pues me puedan contactar, me dejen ahí sus comentarios y pues nos vemos pronto. Hasta luego.